Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, con la que estamos arrancando el mes de la patria en Nicaragua, septiembre, lleno de varias efemérides importantes. Este mismo 2 de septiembre se cumple el 1927, el general Augusto César, en 1926 el general Augusto César Sandino firma la declaración de conformación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el Ejército Loco, según lo llamó, se me fue ahorita el nombre, Gregorio Seltzer, ¿no? Y Gabriela Mistral. ¿Ah? Es la fecha que el pequeño ejército loco, que es la fecha que el ejército de Nicaragua toma también para la celebración de su aniversario. Desde 1995 se instituyó legalmente que se pasó a llamar Ejército de Nicaragua, ¿ya? Pero asumiendo la fecha fundacional por parte del general Sandino, ¿no? Sin embargo, como Ejército Popular Sandinista celebraba el 2 de septiembre también. Sí, entonces hoy estamos arribando al 41 aniversario. 40 aniversario. 40 aniversario. ¿Dónde vi yo? En algún lado vi yo 41 aniversario. No, 40. Es que ¿sabes qué cosa es 41? La toma del Palacio. Eso es, sí. La toma del Palacio el 22. Por ahí debe ser que... Por ahí pero sí, pero septiembre siempre ha sido un mes fructífero en efemérides, como bien señalaba, no solamente por lo que estamos mencionando, la conformación del primer Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, de la cual, sin solución de continuidad, pero con los respectivos relevos históricos, el Ejército Nacional es un continuador, ¿no? Sí. En lo que a defensa de la soberanía y la integridad territorial se refiere. Y luego, para todos es sabido que septiembre es el mes de la patria por el significado de la batalla de San Jacinto. El 15 de septiembre. ¿Ya? Rechazando a los filibusteros de Walker, que fueron invocados, ya sabemos por quiénes y de qué manera. Entonces, en plena Guerra Nacional, en 1856. Y el 14 de septiembre, pero algunos años antes, ya se proclamó la independencia de Centroamérica, del Reino de España, ¿no? Hay quienes consideran con justa razón que fue prematuro porque no estaban las condiciones dadas para una verdadera independencia, hasta el punto de que es la fecha y diversos autores, investigadores e historiadores acuciosos siguen esperando la segunda y la tercera independencia, ¿no? Sí, pero es que si lees el acta, la verdad es que el acta tampoco es así muy clara, muy clara, digamos, sí. Bueno, acta depende. Firmada en Guatemala, ¿no? Depende, si es el acta de los nublados a la que te estás refiriendo, es menos clara todavía, pero bueno. En cualquier caso, a estas celebraciones profundamente patrias y que deben, pienso yo, creo que deben de unir más que nunca a los nicaragüenses sin distingo de significación política, ¿no? En torno a sacar adelante este país tan maravilloso que tenemos. No está de más recordar ese ejemplo de soberanía, de lucha que fue Ho Chi Minh en el lejano Vietnam, pero que hoy, hace 50 años, pasó a otro plano de vida, como se suele decir, ¿no? El Ho Chi Minh es el padre del Vietnam de hoy. En el 69, el 2 de septiembre del 69. En 1969 falleció el gran Ho Chi Minh, ¿no? Y hay... el día de hoy se conmemoran muchísimas fechas, tantas que la memoria se me vuelve pequeña. Bueno, pero es que hay varias cosas en septiembre. El 12 de septiembre, acuérdate, el 12 de septiembre de 1502, el primer contacto de lo originario del territorio, de lo que hoy es el territorio de Nicaragua, con los expedicionarios españoles que acompañan a Colón. Es el 12 de octubre. No,
El 12 de octubre es que hay el primer contacto de España con América, pero con Nicaragua. Bueno, con sí. Nicaragua el 12 de septiembre de 1502. Esas son las frases de donde viene el nombre de la hermana República de Honduras, ¿no? Cuando se metieron por los raudales del Coco y cuando lograron salir, dijeron, al fin salimos de estas Honduras. Y en el cabo, gracias a Dios. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, qué duda cabe que septiembre es un mes también victorioso, pero que debe de servir para la reflexión, ¿no? Septiembre de 78 fue muy importante, ¿no? Claro. Para aprender a sacar lo mejor de las lecciones que la historia nos deja, ¿no? Y no se puede olvidar el 21 de septiembre de 1956. No, para nada. La gesta del poeta Roberto López Pérez. Donde se inició el principio del fin de la dictadura, ¿no? Sí. Y en la historia latinoamericana, el 11 de septiembre de 1973, el magnicidio en la persona del presidente Salvador Allende Gossens, ¿no? En la hermana República de Chile. El primer gobierno socialista democráticamente electo y que no lo dejaron gobernar quienes decían ser los más democráticos. Así es. Sí. Desde entonces, desde antes, ¿verdad? Pero desde entonces, sobre todo ya en las postrimerías, en el último tercio del siglo XX, ya los descaros de la CIA fueron cada vez mayores, ¿no? Según se han ido desclasificando los correspondientes disque archivos secretos en su día, ¿no? Sí. Pero bueno. Y esas son historias que se vienen repitiendo, además. Desgraciadamente, sí, con unos ciclos que deberían de ser propicios para mejores causas, ¿no? Sí. Sobre todo en el continente americano. Bueno, antes que entremos en materia, tal vez, y tal vez antes de irnos a la pausa, tal vez un asterisco del G7, de la reunión del G7. Pero a nivel del buen humor de la señora Merkel. A nivel del buen humor de la señora Merkel. Bueno, pues sí, la todavía canciller alemana, pues ya sabemos y lo hemos dicho en más de una ocasión aquí, vaya de salida, después de una más que fructífera vida política, vaya en su año 16º de jefa del gobierno alemán, ¿no? En la última cumbre del G7 en Biarritz dio rienda suelta a su sentido del humor que era desconocido para el gran público, ¿no? Pero fue gracias a Donald Trump. Pareciera una gran paradoja. Desde que se conocieron, nunca han cortado flores, si se me permite la expresión, ¿no? Ni han tenido las más cordiales relaciones. Particularmente porque, entre otras cosas, es bueno recordar que Donald Trump dejó 2 veces burlada, nunca mejor dicho, a la señora Merkel, ¿no? Y entonces ahora que dieron una conferencia de prensa conjunta, que es esa que podemos apreciar en pantalla, cuando le preguntaron a Trump, a la Merkel, pero Trump se adelantó a contestar que si iba a llegar, que él dijo que sí, que por supuesto y que pronto, ¿no? Donde de entrada la señora Merkel se miró muy significativamente con su equipo de colaboradores más cercanos que estaban ahí presentes. Y durante el desarrollo de la cumbre no pudo evitar el sonreír, aunque sí se controló, cuando Trump volvió a salir con lo que según él es una gran originalidad, lo de la compra de Groenlandia, ¿no? Sí, pero espérate, ahorita que decís sonreír está siendo muy benévolo en los medios. No, es que la carcajada final, y ese es el titular, Merkel, la carcajada de la Merkel, se da cuando al final de la conferencia de prensa, y a propósito de si va a volver, y le dice que pronto, entonces Trump dice, yo tengo sangre alemana. Ahí ya la Merkel no pudo contenerse y se carcajeó. Definitivamente. Sí. Y es lo que ha trascendido precisamente, ¿no? Esta imagen, el momento en que él dice que tiene sangre alemana, que ella se queda y ¿de dónde salió? ¿De dónde salió alemán? Dice. Y se tira la carcajada. Y ha sido titular de esa forma. Merkel suelta la carcajada. O la carcajada de Merkel. Pero es decir, el titular ha tenido que ver con la carcajada. Sí. Bueno, por lo menos ¿cómo se llama? Atizó el sentido del humor
de la señora Merkel, Donald Trump. Cosas veredes, ¿verdad? Lo que no le atizó el sentido del humor, me parece, y con esto me voy a ir a la pausa, es a los puertorriqueños con un tuit cuando se conoció de la ruta del huracán, de lo que hoy es el huracán Dorian, cuando todavía era una tormenta tropical y amenazaba con pasar al norte de Puerto Rico. Merkel publicó un tuit. Trump publicó un tuit en el que reclamaba prácticamente a Puerto Rico y dice nuevamente Puerto Rico, ¿y hasta cuándo? Eso me imagino que a los puertorriqueños no le ha caído nada bien, como que si es alguna responsabilidad de los puertorriqueños su ubicación geográfica. Bueno, con esto hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Antes de entrar tal vez en materia, ya que toqué el tema del huracán Dorian, que amenaza a la costa este de los Estados Unidos luego de causar estragos este domingo, 4 muertos y centenares de personas lesionadas, además de miles de personas que prácticamente han quedado sin casa. Están estas imágenes de las previsiones del huracán que ha bajado de categoría 4, de categoría 5 a categoría 4, ¿no? Es decir, la fuerza de sus vientos bajó un poco. Pero hay una imagen, especialmente una imagen tomada desde el caso Huracanes, en el ojo del huracán, que es una imagen realmente, es decir, estéticamente, ahí se mira el ojo del huracán, ¿no? Pero es una imagen estéticamente muy bonita. A ver si producción nos pone esa imagen desde el avión Caso Huracanes, que están en el mero ojo del huracán, porque estos se meten ahí aquí está, Es decir, es una imagen realmente estéticamente impresionante, ¿no? La nubosidad vista desde el centro del huracán, desde el ojo del huracán. Impresionante imagen, pero los estragos son bárbaros, son salvajes. Este lunes la Florida se estaba preparando justamente con evacuaciones y demás, pues para recibir a Dorian, que en principio no va a entrar en tierra, sino que va a ir subiendo por toda la costa este. Por el norte, por la costa este de los Estados Unidos. Sí, se habla de más de 800,000 personas evacuadas en la península de la Florida. Pero incluso estaba viendo esta mañana que ya el estado ya que no hace costa en el este de los Estados Unidos, sino que es vecino de la Florida, ya había también ordenado algunas evacuaciones en las costeras, que sería, digamos, en el Golfo de México, pues. Así es. Sí. Ante la posibilidad de marejadas y demás, ¿no? Especialmente por eso. Bueno, y si tocamos eso, tocamos la Amazonía. Sigue Bolsonaro y su gobierno empecinado en que no necesitan de nadie. Pero es que ahora está pidiendo que Macron le exige a Macron que se disculpe. Y él, por casualidad siquiera, insinuó que se va a disculpar de la grosería y falta de caballerosidad, siendo muy blando y generoso con Bolsonaro en este caso, con la Madame Macron, porque menos bonita de anciana para arriba es lo que le dijo indirectamente, ¿no? Cuando se puso a comparar, más que indirectamente, se puso a compararla con su esposa, pues, con la esposa de Bolsonaro. Pero bueno, como que si eso tuviera algo que ver con el incendio. Miraba a unos ambientalistas plantear el problema tiene que ver con los commodities, es decir, con las plantaciones cuyos productos son cotizados en la bolsa de valores, pues. Sí, pero lo que pasa es que ya ahí se ha desatado una guerra de acusaciones recíprocas, ¿no? El Bolsonaro ha llegado a decir, no en una, sino en varias ocasiones, que detrás de los incendios hay varias de las ONG disqueambientalistas, que son financiadas
por los grandes capitales que están interesados en ampliar la frontera agrícola para sembrar grandes extensiones. Pero él mismo la ha venido provocando o promoviendo el avance de la frontera agrícola. Así es. Tanto para el ganado como para los productos de siembra, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado están nuevamente las palabras despectivas en cuanto a las comunidades indígenas de la Amazonía, a los que les ha dicho que son animales o menos que animales. Pues. Así es. Y ha dicho que en sus desplantes y estupideces, porque no se pueden calificar de otra manera, ha llegado a gritar públicamente que si lo que quieren es que él culpabilice directamente a los indígenas de los siniestros, de los incendios que han sido anormalmente numerosos en lo que va de año, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Porque el 80% de todos los incendios que se han dado en el Brasil de enero a agosto pasado se han producido ahí, ¿no? Sí. Pero en fin. Pero aquí el asunto es que, es decir, sigue ardiendo el rancho, como se dice popularmente, y es casi literal, y no se están haciendo suficientes medidas, por lo menos, para hacer lo más benévolo posible, suficientes medidas no se están implementando para poder empezar a paliar lo que está la destrucción de esta reserva pulmón de la humanidad. Así es. Sí. Y han querido zafar un poco el bulto, incriminando a Bolivia y en particular a Evo Morales con los incendios que se han producido en Bolivia, no exactamente en la Amazonía boliviana, que la hay, sí, porque se han quemado 800.000 hectáreas en Bolivia, pero sí se ha logrado sofocar hasta el punto que el gobierno boliviano contrató 4 hidroaviones de estos gigantescos. De lo que le habían prometido a Bolsonaro. De lo que se le habían comprometido a Bolsonaro. Sí, sí, exactamente. Pero pues, Bolsonaro salió diciendo, recordemos, que no necesitaba ese tipo de ayuda internacional. Sí. Que Brasil y su gobierno se bastaban y se sobraban para eso. De ahí que haya rechazado los 22 millones de dólares o 20 millones de euros que se habían aprobado en el G7, ¿no? Para el tema puntual de la Amazonía. Y salieron con ese gastadísimo y muy débil argumento de que Francia haría mejor en prepararse para evitar incendios como el de Notre Dame, que es patrimonio de la humanidad, en vez de estarse metiendo en la soberanía brasileña a propósito de la Amazonía, como si no estuviésemos hablando del pulmón de la humanidad o del planeta, pues, por las dimensiones que significa la selva, y no solamente la selva, la flora y la fauna que hay en la Amazonía. Pero bueno, seguimos haciendo unos ecos de las cosas que hay que ver. Y no olvidar ni dejar botado, porque si bien Dorian ha venido causando estragos, la Amazonía sigue ardiendo y no hay que quitarle el ojo a la Amazonía. Un poquito más al sur, Argentina. Se tomaron medidas económicas en Argentina para evitar la salida de capitales, es decir, por un lado, restricción en cuanto a la venta de divisas, o la adquisición de divisas, que estaba a casi 60 pesos argentinos por dólar. Se estaba cotizando por ahí, y en fin, una serie de medidas económicas que más que bien me parece que causan alarma. Pues yo creo que si esa es la manera de recuperar votos de Mauricio Macri, lo tiene más difícil que antes de las PASO, de las primarias amplias, simultáneas y obligatorias que comentamos en su día, ¿no? Aquí, y donde la derrota del oficialismo, del frente de, ¿cómo se llama? Unido, PAMO. No, Unión de Todos.
bueno, como se llame ahora mismo, no lo preciso, porque el Frente de Todos es el del Fernández y Fernández, ¿no? La versión de Alberto Fernández y Cristina. Bueno, el asunto es que la derrota, y particularmente lo comentamos también aquí en su día, en Buenos Aires, de la opción de Macri, ha sido estentórea. Y este tipo de medidas que las intentan justificar a raíz del escandaloso préstamo, porque uno de los préstamos más grandes, si no el más grande, que el Fondo Monetario Internacional le ha otorgado a un país. Estamos hablando de prácticamente 60.000 millones de dólares, que se dice 60 billones de dólares, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Esta es como una salida de baño de emergencia que trata de ponerle paños tibios a la situación electoral. Pero yo creo que más bien, una vez más, le puede salir más careta aún de lo que le venía saliendo la venada, ¿no? Hablando en buen nicaragüense. Entonces, para el 27 de octubre, que si la memoria no me traiciona, está prevista la contienda electoral, no pintan panoramas despejados ni nada por el estilo para el futuro de Macri, ¿no? Sí, la tiene difícil, la tiene realmente difícil, especialmente me parece que entre la población el recuerdo del corralito. Las últimas medidas lo que han traído inmediatamente y con una fuerza inusitada es lo del corralito, ¿no? Sí, lo que causa un tremendo temor, tremendo temor. Elecciones hubo también este domingo en Alemania. Vamos a hacer elecciones regionales. Vamos a hacer una pausa y hablamos acerca de los resultados de estas elecciones regionales y lo que implica para Alemania estos resultados. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. La extrema derecha logró un segundo lugar. No, logró consolidarse como la segunda fuerza política de Alemania hoy por hoy. En elecciones Sajonia, donde ahí la CDU de la señora Merkel logra seguir gobernando. Aquí tienes las más recientes. Es cierto que perdió 6 puntos con respecto a las elecciones anteriores del 2014, pero va a seguir gobernando ahí en Sajonia, y por su parte, los todavía socios de la gran coalición de gobierno en Alemania, los socialdemócratas, el SPD, lograron mantener el gobierno en Brandeburgo. Ahí perdieron 5 puntos los socialdemócratas. Y Alternativa por Alemania, que es la extrema derecha, triplicó sus resultados en Sajonia y los duplicó en Brandeburgo, lo que significa la consolidación de Alternativa por Alemania como la segunda fuerza política, por detrás de las dos que están en la gran coalición. No logran hacerse con el gobierno ni en Sajonia ni en Brandeburgo, porque no tienen suficientes escaños ni suficientes votos, pero en cualquier caso han disparado las alarmas porque es un crecimiento inusitado de la extrema derecha. Y no solamente ahí en Sajonia y en Brandeburgo, sino también en territorios en Land, como se llama en Alemania, de lo que fue con anterioridad a la unificación en la República Democrática Alemana, ¿no? Que es curioso cómo la extrema derecha ha crecido significativamente. ¿Qué significa eso para Alemania? Es decir, un eventual, estos resultados para los gobiernos de Sajonia, Brandeburgo, implican que tienen que gobernar tomando en cuenta la extrema derecha. Porque al final de cuentas son gobiernos parlamentarios. Sí, no, yo pienso que en primer lugar van a tener que realizar una revisión profunda desde la coalición de gobierno en el nivel central y luego adecuándola a estos land, a Sajonia, a estas regiones de Sajonia y Brandeburgo, donde
conservan el gobierno, pero van a tener mucho que están obligados a caminar con pies de plomo en materia de políticas migratorias, que entiendo que es el principal disparador del crecimiento de la extrema derecha. Acordémonos que la factura migratoria se le pasa en gran medida a la señora Merkel, ¿no? Desde el 2015, ¿no? Cuando ella propuso lo de las cuotas de refugiados entre la Unión Europea, ¿no? Que no ha funcionado fluidamente. Sin ir más lejos, veamos el exceso de refugiados en la isla de Lesbos, en Grecia, en el mar Egeo, ¿no? Que ha empezado a cuentagotas, en la medida de sus posibilidades, el gobierno griego de derecha, de Mitsotakis, a trasladar refugiados de Lesbos a territorio firme griego, y menos, que es lo que debería de ser, porque es lo que estaba contemplado, a devolverlos a Turquía, porque la mayoría de inmigrantes que llegan a Lesbos llegan desde Turquía, ¿no? Por la proximidad. Pienso yo que por ahí va el tema de la política migratoria, es determinante, y no solamente eso, el riesgo de recesión en la economía alemana, que si todas las tendencias se mantienen, está al borde de caer en un impasse profundo, ¿no? Por no decir abiertamente. Y lo que es grave para el resto de Europa, porque estás hablando de la locomotora europea, es decir, la que jala el resto de la economía de Europa. Juan. Entonces, habrá que ver qué pueden hacer los todavía gobernantes, una forma de gran coalición, los socialcristianos, democristianos, rectoreados por la señora Merkel, bueno, ahora ya por la Kramp-Karrenbauer, que dicho sea de paso es ministra de Defensa, ¿no? Ha sido nombrada ministra de Defensa, la heredera política de la señora Merkel, en tanto en cuanto la ministra de Defensa anterior, la von der Leyen, asumirá el 1 de noviembre la presidencia de la Comisión Europea. Pero ahí hay muchas espadas en alto desde el punto de vista político a lo interno del club comunitario de los todavía 28 socios, como producto de las negociaciones y arreglos a los que se llegaron para conformar el nuevo ejecutivo de la Unión Europea, desde la von der Leyen, pasando por el Banco Central Europeo, por el alto comisionado de política exterior, caso del catalán de Borrell, del español Borrell, o el presidente del Consejo de Europa, el belga Charles Michel, que parece que la parte del león o la mayor parte de agua jaló para su molino Monsieur Macron, ¿no? Sí. Emmanuel Macron. Entonces, ¿Qué es lo que con la complicidad, señala? ahí es donde voy, con la complicidad de la señora Merkel. Entonces, habrá que ver en este otoño caliente, nunca mejor dicho, muy caliente, europeo, que está a punto de iniciarse ahora el 21 de este mes, ya habrá que ver con la situación explosiva del 31 de octubre en Gran Bretaña. Ahora hablaremos de Mr. Johnson y sus urgencias, ¿no? Tiene que convocar urgentemente al gabinete de gobierno para reunirse hoy y ver cómo logra salirle al paso a los focos de rebelión cada vez mayores de los propios Tories, de los conservadores británicos, sobre todo en Westminster, en el Parlamento británico, y en particular en la Cámara de los Comunes, donde la reunión del gabinete no era solamente para eso, sino mañana también como que ha reunido a toda la dirigencia del Partido Conservador para intentar detener una propuesta de ley de la oposición, entiéndase, los laboristas y los sectores cada vez más rebeldes de los conservadores, que obliguen al gobierno a pedirle a la Unión Europea, a Bruselas en este caso, una prórroga más allá del 31 de octubre. Es decir, para que no entre en vigencia la aplicación del artículo 50 del tratado. O, también se habla de esto, si eso no es posible, que se convoquen elecciones anticipadas. Sí. Que es una de las cartas con las que Johnson ha venido jugando, ¿no? Que en todo caso Johnson está apostando en contra de las dos
de estas dos propuestas, tanto del retraso, de la prórroga de la entrada en vigencia del artículo 50, es decir, de la salida, de la llamada salida dura de Inglaterra de la Unión Europea, como de la convocatoria de elecciones. Bueno, es que eso no es tan lineal como pueda parecer. Acordémonos que el origen de estas urgencias y de las alarmas disparadas no solamente en Gran Bretaña, sino en la Unión Europea, es la propuesta que forzó Johnson. O sea, mañana vuelve a sesionar el Parlamento. Parlamento que él había pedido que se suspendiera. Entonces, no, es que lo que hizo, y lo logró porque la reina Isabel no le quedó más remedio que asumir ese tipo de decisión, es que se prorroga, o sea, va a sesionar una semana nada más el Parlamento, y luego van a volver hasta el 14 de octubre. Eso significa que los tiempos necesarios para que legislativamente se pueda plantear una moción de censura o una propuesta consensuada por la oposición y los focos rebeldes Tories que mencionábamos antes, se acaban. Y Johnson está apostando a agotar los tiempos hasta el 31 de octubre para que llegue el 31 de octubre, automáticamente entre en vigor el artículo 50, Gran Bretaña quede fuera sin acuerdo. Aunque él dice, eso es bueno dejarlo en claro y no lo habíamos mencionado, que un elemento negociador de él es haber acelerado esa prórroga, es decir, suspendido el Parlamento, lo cual es un escándalo constitucional, dice, estoy citando palabras textuales del presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, que es uno de los que está a lo interno del Partido Conservador en contra de las posiciones de Johnson, ¿no? Él dice que ese es un elemento negociador para presionar a la Unión Europea a que le hagan concesiones, porque él no entra en detalle, sino que dice que lo que les está pidiendo son algunos ajustes a lo que ya se fue, a lo que se acordó con Theresa May. Y dice que justifica esos ajustes porque no olvidemos también que lo que acordó Theresa May con la Unión Europea ha sido 3 veces rechazado en el Parlamento británico. Y en principio leía de algún analista que lo que estaba buscando Johnson es evitarse justamente los pegones que tuvo Theresa May y por los cuales finalmente dimitió. Por eso, él está buscando cómo su gobierno tenga las manos más libres, bastante más libres que las tuvo Theresa May, ¿no? Y colgarse la medalla de que hubo Brexit, con o sin acuerdo, hubo Brexit de sus manos, pues en un gobierno presidido por él, no sé, de dudoso éxito hoy por hoy, ¿no? Sí. Ahora, esto lo que trae son unos nubarrones principal. Está bien, pues, decir, Inglaterra va a padecer la salida dura de la Unión Europea, ¿verdad? Pero los nubarrones principalmente se han concentrado sobre Irlanda, donde el tema de la frontera dura y la frontera suave es... Por eso, ahí es significativo, a propósito de Irlanda, lo del backstop, lo de que si se va a crear una frontera lo más invisible posible, y ya hemos dicho aquí también, y lo ha dicho muchos especialistas en el tema, que no hay tecnológicamente el nivel suficiente para ese tipo de frontera. De manera que con un Brexit sin acuerdo, el 1 de noviembre, la situación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda sería poco menos que insostenible. Se ve amenazado los famosos acuerdos del Viernes Santo, sobre la base de los cuales se logró la paz en el Ulster, ¿no? Pero lo que quería yo mencionar es que precisamente la primera ministra escocesa, la señora Sturgeon, dice que ella cree en la necesaria bondad de unas elecciones anticipadas, de las cuales también en alguna medida se hace eco Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas. Pero yo, en mi opinión, los criterios de la Sturgeon y de Jeremy Corbyn tienen orígenes y explicaciones diferentes, porque la señora Sturgeon lo hace desde el independentismo escocés, no en balde en lo que va de año
ha esgrimido la amenaza de otra vez un referéndum por la independencia de Escocia, ¿no? Sí. Para presionar políticamente a Londres, ¿no? Y Corbyn ha esgrimido la moción de confianza o la necesidad de elecciones anticipadas, en tanto en cuanto el mecanismo democrático que ya hemos, democrático entre comillas, comentado aquí, ¿quién llevó a la jefatura del gobierno británico a Boris Johnson? Apenas 90.000 conservadores y sin ningún proceso electoral de por medio. Sí. De ahí que, por eso es que adquiere más sentido y Johnson se hace eco de eso cuando habla de elecciones y dice, dejemos que el pueblo se pronuncie. Pero ¿qué ganaría Inglaterra o qué ganaría el Reino Unido con un adelanto de elecciones? Es decir, el 31 de octubre está... el 31 de octubre está ahí ya. Es decir, ya se mira a venir pues, el 31 de octubre. Eso es indetenible prácticamente. Sí, no, y quedarían, después del receso hasta el 14 de octubre del Parlamento, quedarían 17 días para convocar las elecciones, hacer campaña. Entonces, Johnson se hace eco diciendo que a él no le importa y que vería con buenos ojos las elecciones porque legitimaría su mandato. Y de alguna manera ratificaría sus propuestas. Pero bueno, ese es un lenguaje dual en el mejor de los casos, sí. Por no decirte que tiene más de 2 lecturas, ¿no? Porque la opción que queda cada vez con menos probabilidades es la opción de un nuevo referéndum sobre el Brexit. No, parece que... Es decir, a estas alturas... Sí, no, alrededor de eso todo el mundo te dice que no. Sí. En la dura, o una prórroga, o elecciones anticipadas. Pero ya los tiempos... Ya están contra el cacho, ya como se dice popularmente. Y ahí la maniobra de Johnson, suspendiendo el Parlamento, quitando las posibilidades de que el Parlamento pueda legalmente obstaculizarle el camino al Brexit a como dé lugar, es efectiva desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos un poco hacia el este. En Italia, recordamos que en Italia el gobierno, hubo una renuncia en el gobierno, lo que ha creado un nuevo cisma en ese país, y el movimiento 5 Estrellas está pensando en una alianza nuevamente para reconformar el gobierno y va a seguir un procedimiento medio extraño. Sí. Ahora entremos a eso, pero hay 2 elementos que no debemos dejar fuera en el caso de Inglaterra. Están pendientes, mañana tiene que pronunciarse un juez escocés sobre la decisión de Johnson de suspender el Parlamento. Y el sábado, un juez de Irlanda del Norte también tiene pendiente pronunciarse precisamente porque hay una demanda contra la decisión de Johnson en función del riesgo que corre los acuerdos del Viernes Santo, en el caso irlandés. Particularmente en lo de Italia, lo que hay es prácticamente en el que nadie confiaba o se imaginaba antes, entre el movimiento 5 Estrellas, liderado por Luigi Di Maio, todavía vicepresidente en funciones, ¿ya? Y el Partido Democrático. El líder histórico del Partido Democrático es el Matteo Renzi, que fue primer ministro y que perdió el referéndum por la reforma constitucional. Y que en principio estaba en disenso con el secretario general del partido, Nicola Zanetti, pero parece que ya han allanado esas diferencias y hay un consenso para tener un gobierno de mayoría parlamentaria contra natura, en tanto en cuanto el movimiento 5 Estrellas es una fuerza política que surgió como antisistema, pero sobre todo, imaginémonos sin más, que fue fundado por un cómico, por Beppe Grillo, ¿no? De ahí que a los militantes del movimiento 5 Estrellas se les conozca como los grillinos, ¿no? Por lo del apellido de su líder fundacional. Entonces ya se lograron poner de acuerdo, ya Giuseppe Conte, que es el primer ministro en funciones, que había dimitido, que le dejó ir un severendo
rapapolvo o llamado de atención a Salvini el mismo día que presentó su denuncia llamándolo irresponsable, que quería simplemente aprovechar la cresta electoral que tenía la Liga Norte, ¿no? Sí, porque en un año, lo comentamos aquí, la Liga Norte disparó como en 20 puntos y más la tendencia electoral. Pero ahí le salió mal la jugada a Salvini, porque no contaba no solamente ni con la renuncia de Conte, ni con la posibilidad de que esta coalición entre fuerzas contra natura desde el punto de vista político, de 5 estrellas y los socialdemócratas del Partido Democrático, ya están de acuerdo. ¿Qué es lo que falta? Que mañana, ya Luigi Di Maio, el líder del 5 estrellas, dijo que mañana van a consultar en una plataforma de dudosa fiabilidad, pero sí, que ellos siempre hacen sus consultas al interno del movimiento 5 estrellas en la llamada plataforma Rousseau. Llama la atención que se llame Rousseau, ¿no? Donde la última vez que consultaron se dice que participaron un poco más de 50.000 militantes, entonces que pueden votar desde la plataforma informática. Es decir, una plataforma en Internet. De Internet. Sí. El único requisito es que si uno de nosotros es miembro o militante del 5 estrellas, tiene que tener un mínimo de antigüedad de 6 meses. Y entonces, de mañana, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, van a votar si aprueban la coalición, alianza, sí. la alianza de gobierno. Ahí hubo unas dificultades de última hora porque en mayo el todavía vicepresidente en funciones del gobierno quería ser ministro del Interior, que es el puesto que todavía detenta a Salvini. Quería ser ministro del Interior y quería repetir la vicepresidencia. Parece que a última hora se abstuvo de condicionar la alianza a que fuese ministro del Interior y a ser vicepresidente. Y parece que hubo un consenso para que no haya vicepresidente. Todo eso está por verse. Si las cosas van bien, se aprueba en la plataforma Rousseau por el Movimiento 5 Estrellas la coalición, el gobierno italiano, que ya se conoce Conte bis, es decir, la segunda versión del gobierno presidido por Giuseppe Conte, que es además el hombre puente y el que ha hecho posible este entendimiento entre las dos fuerzas antitéticas contra natura que comenzábamos, y ha tenido muy buen eco y muy buena, no en balde le encargó formar el gobierno del presidente de la República, Mattarella. Entonces el viernes a más tardar, si todo va bien, estaría asumiendo un nuevo gobierno de coalición nueva. Lo llamativo es la plataforma, es decir, hacer esto a través de Internet, ¿no? Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que el movimiento 5 Estrellas forme un gobierno junto con el Partido Demócrata presidido por Giuseppe Conte? ¿No? Entonces, supongo que las respuestas son sí, no, y ganará el que tenga la mitad más. Así es. Entonces, eso es lo que hay en Italia de momento previsto para mañana, ¿no? Sí. Vamos, para lo que resta de semana. Para lo que resta de semana. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En España las cosas tampoco están tan claras para la conformación de gobierno. El gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Pedro Sánchez, no las tiene todas consigo. El 23 de septiembre es su fecha tope para conformar gobierno. Si no lo hace, van nuevamente en España elecciones. Dijimos las cuartas elecciones en 3 años. Así es. Y esta semana, entiendo yo que ya este lunes estaba presentando, por lo menos al PSOE, una propuesta de una plataforma de gobierno para poder hacer una negociación. Hoy hubo una reunión del Ejecutivo Federal, que es como se llama, la máxima instancia de dirección del PSOE, para conocer esa plataforma de 300 puntos. Propuestas sobre las cuales la portavoz de Podemos, Noelia Vera, decía que no conoce ninguna. Y lo último que veía hace un par de horas en Internet, versión del País,
es que el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos Mezco, que es el ministro de Fomento en funciones, decía que en cualquier caso, una vez que se conozca esta plataforma por los órganos correspondientes del Partido Socialista, las 300 propuestas, o 20 puntos si queremos verlo desde otra perspectiva, que parece que es de algo que Pedro Sánchez se hizo eco en abril, y que quisieron llamarle como una tercera vía. Sí, porque eso ha hablado, de que es posible, dice, crear un gobierno de tercera vía. Lo último que dijo fue el secretario de organización del PSOE es que previo a cualquier reunión al máximo nivel, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, entre el PSOE y Unidas Podemos, lo que se van a reunir, y eso parece que sí está dilucidado, son los equipos negociadores de ambas fuerzas políticas. Pero con esa premura de los tiempos a la que hacía referencia inicialmente, si el 23 de septiembre no hay humo blanco para efectos de un gobierno de coalición, el 25 se están convocando las elecciones para el 10 de noviembre. Mucho se dice, aquí nos hemos hecho eco de esa opinión, que Pedro Sánchez está apostando a las elecciones, porque considera que está en su techo, y si no está en su techo, está llegando al techo electoral del Partido Socialista Obrero Español, y de él, en tanto que líder, presidente en funciones y presidente del gobierno inspector, en tanto en cuanto no haya investidura, ¿no? Sí. Se negocie con quien se negocie, porque la negociación no solamente pasaría con Unidas Podemos, sino que no se descarta que se con algunos o con algunos votos independentistas, ¿no? Es más difícil, pero algunos votos y particularmente ciudadanos, ¿no? Sí. Porque no sé, más que con quien se podría negociar potablemente, digamos, por parte del PSOE, sería más con Ciudadanos que con el Partido Popular o Vox, pues, que están más a la derecha aún que Ciudadanos, lo cual debe decir, pues. Y negociación con los partidos regionales, ¿no? Regionales, que esos son los independentistas. Este es el caso de los vascos, el caso de los canarios, de los mismos de Izquierda Republicana de Cataluña. Pero justamente es que esos son los pegones que tiene un gobierno de Pedro Sánchez. El tema de independencias, el tema de corrupción, el tema de desempleo, que entiendo que está en su punto más alto en este momento en España, ¿verdad? Y justamente son los pegones porque si hubiese manejado una política menos intransigente, en tanto que gobierno Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes, quizás a estas alturas hubiese conseguido ya una investidura más fluida, sí. Y no solamente con Podemos. Cuando hablamos de Podemos, de Unidas Podemos, estamos refiriéndonos al tema de desempleo que vos tocabas. No olvidemos que una de las aspiraciones principales de Unidas Podemos, y en particular de Pablo Iglesias, es decirle, ok, no importa, no me dejes el Ministerio del Trabajo. Le dijo incluso en la sesión donde se echó por la borda el acuerdo. Sí. Dame las políticas de empleo. Precisamente por... Que no es lo mismo, pero es bastante parecido. Claro. Sí. Entonces el otro día le salió diciendo, usted, señor Iglesias, lo que quiere es todos los presupuestos del Estado, controlarlos en sus manos. No sé si sea tan, pues. Sí, pero algo de eso hay. Sí. Pero estando las cosas así, pues, no hay nada para nadie, una vez más, en el panorama político español, ¿no? Pero tiene tan el PSOE como para ganar elecciones y lograr un gobierno en noviembre. Pues yo no lo veo tan claro como eso. Porque a mí me parece que más bien están más complicados. Es decir, tanto el PSOE como el PP más bien tienen no lo veo a la baja, ¿no? Tan claro como eso, sino que incluso puede ser que desde hace rato estén perdiendo apoyo, ¿no? Sí. Y cuando hablo de pérdida de apoyo me refiero a la legitimidad electoral que les permita subir
el techo que alcanzaron en las elecciones pasadas, ¿no? Porque no deja de gravitar en la opinión pública del español medio el que los políticos son, ya hay mucho eco de esa opinión, son unos irresponsables que solo han estado preocupándose de sus intereses mezquinos y no están pensando en la nación española, ¿no? Sí. Entonces, por ahí les pueden pasar la factura. Así es, sí. Está complicado, para España está complicado también el asunto. Bueno, se nos va el tiempo. Yo creo que para la próxima semana hablamos de Colombia y lo que ha pasado en Colombia en esta última semana. Sí, lo último es la orden de búsqueda y captura de quienes dicen que vuelven a retomar las armas, ¿no? Sí. Iván Márquez y Santrich, básicamente, ¿no? Básicamente. Y otro conocido como el Paisa, pero bueno, podemos dejarlo para... Sí, para tal vez están más claras las cosas para la próxima semana. Gracias, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.